Muy buenas noches, les saludo en esta tercera transmisión especial, producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Vasco de Quiroga. Como recordarán, hace 15 días anunciamos la realización de transmisiones especiales, además de las generadas ordinariamente los días martes a las 19 horas. Estos diálogos especiales podrán cambiar de horario, duración también un poco más amplios quizá, y responderán ante todo ante situaciones particulares de interés general. El día de hoy, el señor Enrique Díaz Díaz, responsable de la citada dimensión y promotor entusiasta de estas iniciativas, junto con el señor rector de la UBAC, el maestro José Antonio Herrera Jiménez, han invitado a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas. Lo anterior para comentar la declaración conjunta de los obispos de México sobre el don de la vida y la dignidad de la persona humana. Esta declaración ha sido presentada por Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, obispo de Nuevas Casas Grandes y responsable de la Dimensión Episcopal de Vida, en conjunto con el señor arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado, y el secretario general de la misma, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Esta declaración conjunta, sin duda alguna, es muy amplia y profunda. Se enmarca dentro del gran desafío de renovar nuestra cultura, el paradigma del desarrollo humano, para que reconozcan la centralidad de la persona humana, su dignidad y el valor de la vida en todas sus dimensiones, facetas y circunstancias. Tanto el mercado como el Estado, así como la tecnología y la convivencia social, deben estar al servicio de la persona humana, con sus instituciones naturales, como la familia, la escuela, la democracia, el mercado, la sociedad civil y la comunidad internacional, entre otras. Me permito presentar brevemente al señor obispo Enrique y al señor Rodrigo. Ambos son originarios de la Arquidiócesis de Morelia. Los dos cuentan con especializaciones realizadas en Roma. Monseñor Enrique en Sagradas Escrituras, Monseñor Rodrigo en Educación. El señor Rodrigo ha sido obispo de la diócesis de Matehuala, de Tehuacán, y recientemente ha recibido la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Monseñor Enrique Díaz también recientemente recibió la diócesis de Irapuato. Antes estuvo precisamente como obispo auxiliar y coatutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ambos también han prestado un servicio largo en la formación del clero y han participado en distintas dimensiones y comisiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El señor Rodrigo Aguilar particularmente tiene una larga trayectoria en las áreas de familia, vida, laicos, jóvenes. En cambio, el señor Enrique Díaz ha participado de las dimensiones de Biblia, de el diaconado permanente, de cultura y ahora también de educación. Muchas gracias a ambos por su presencia generosa y su disposición para participar en estos diálogos de esperanza. Gracias, señor Enrique. Gracias, señor Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes que nos hacen posible llegar a todo nuestro auditorio. Me da mucho gusto poder participar en estos diálogos que han tenido tanto éxito, que han tenido tanta resonancia. Son muchos los comentarios que me hacen con las diferentes personalidades que han estado participando en estos diálogos y que ahora adquieren esta nueva modalidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Monseñor Rodrigo, por aceptar esta invitación. A pesar de la distancia,
aquí muy cerquita de San Cristóbal de Irapuato, cerquita del corazón. Muchos saludos para San Cristóbal, muchos saludos para todos nuestros oyentes, para todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Señor Gracias. Rodrigo, buenas noches. Sí, gracias, Monseñor Enrique y Padre Eduardo, por esta invitación. Efectivamente, llevo los temas de la pastoral de la familia y la vida en el corazón, tantos años en los que he participado y que aunque ya no esté al frente de estas dimensiones o comisión, sigo estando pendiente de que son temas transversales en la pastoral, en donde quiera que estemos. Y también ahora con la contingencia sanitaria que nos modifica la relación y la vida pastoral, vamos encontrando estos caminos creativos de las reuniones virtuales o webinar, como se va llamando. Y así podemos llegar a miles de personas. Una forma nueva, la creatividad que estamos procurando, a la que nos invita el Papa Francisco también. Muchas gracias, señor Rodrigo. El documento es muy rico, está dividido en 4 partes, una introducción. Posteriormente hay una parte que se llama Lo que los obispos de México vemos, lo que los obispos de México pensamos y lo que los obispos de México decimos. Si le parece bien, para comentar este documento, señor Rodrigo, empezamos con usted, lo escuchamos. Sí, desde luego no voy a referirme únicamente al documento, va bien suponiendo la lectura, o si no la han hecho, que la hagan posteriormente, quiero nuclear algunos aspectos claves del documento y de todo lo que es la pastoral de la vida humana. El ser humano está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. La vida en el tiempo presente, la vida terrena, es condición básica, pero momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana, nos decía el Papa San Juan Pablo II en aquella hermosísima encíclica que sigue teniendo vigencia muy actual, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida en el número 2. Y así, la vida es, por una parte, regalo de Dios que nos hace a cada persona. Y se recibe como don, como regalo, y se asume como tarea para nuestro bien personal y para el bien de los demás. Es parte de la cultura de la vida. No hay categorías de personas que unos tengan más dignidad que otras. La persona humana, por el hecho de existir, es persona digna. No importa su condición sexual, varón o mujer, no importa su condición intelectual, no importa su condición económica, incluso no importa la edad. Desde el momento de la concepción, ya es un ser humano, incluso digo concepción, fertilización o fecundación, que para nosotros son sinónimos. Desde ese momento en que el espermatozoide se une con el óvulo y que empieza el cigoto, empieza el desarrollo de una vida humana ininterrumpida, gradual, que después de más o menos 9 meses nacerá e irá creciendo. Ya es vida humana y es persona digna. En la actualidad se habla de calidad de vida, pero como los rasgos de calidad de vida se manejan en sentido de bienestar material, corporal, placer, preferimos no hablar de calidad de vida, sino de sacralidad de vida, o sea, la vida como un don de Dios y una tarea para usarla responsablemente. Y hablamos de vida digna más que calidad de vida. Desgraciadamente, frente a la cultura de la vida, tenemos más y más la cultura contra la vida, la cultura de muerte. Y el documento al que nos referimos, esta declaración, tiene muchos
aspectos en que menciona, no de manera exhaustiva, los hechos de la cultura de muerte. Todo lo que significa muerte, desde luego, homicidios, genocidios, guerras, pero también otros aspectos, mutilaciones, torturas corporales y mentales, crimen organizado, condiciones infrahumanas de vida, encarcelamientos arbitrarios, injustos, deportaciones, esclavitud, prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, las condiciones degradantes de trabajo, el bullying, la anorexia, las hambrunas, ahora en la contingencia sanitaria, que junto a los enfermos o fallecidos por el coronavirus, también está el riesgo de que muchos mueran por hambre. Y hay otras enfermedades en el mundo entero, el ébola, la malaria. Las adicciones también son cultura de muerte, al alcohol, a la droga, al tabaco, a la pornografía, a los juegos degradantes. Desde luego, está como cultura de muerte al inicio de la vida el aborto o la manipulación de embriones, y al final de la vida la eutanasia, y en el proceso de la vida también la renta de úteros, y lo que ya nos decía el Papa Francisco en su hermosa y profunda encíclica Laudato Si, también la contaminación, los desechos, la pérdida de la biodiversidad, la cultura del descarte, dice el Papa Francisco, la deforestación, el uso intensivo de combustibles fósiles. Todo esto es cultura de muerte. Incluso frases duras del Papa Francisco en Laudato Si. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Y dice también, nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. ¿Y qué es lo que hay de fondo en todos estos hechos de cultura de muerte? El documento lo dice, una crisis antropológico-cultural. ¿Qué significa esta crisis? Lo dice el Papa Francisco con otra palabra, la autorreferencialidad, o sea, el antropocentrismo, el ser humano centrado en sí mismo, en sus recursos científicos, tecnológicos, en el poder de la informática, y ya no solamente se afana en creer en Dios, se desplaza la indiferencia de Dios, el secularismo, y junto a este antropocentrismo y autorreferencialidad, el totalitarismo ideológico, lo que el mismo Papa Francisco ha llamado la colonización ideológica. Por ejemplo, la ideología de género, el hedonismo, el consumismo, la mentalidad eugenésica. Todo esto es parte de esas causas de la cultura de muerte. Pero frente a esa cultura de muerte que parece que nos va dominando, también afortunadamente va creciendo la conciencia, la vivencia, el ejercicio de la cultura de vida. Una sociedad que no está a favor de la vida es una sociedad que se embrutece y se destruye. Es urgente entonces, escuchando al Papa San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, una movilización general de la conciencia y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia a favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida. Todos los que vivimos, ser parte de la cultura de la vida. Y la vida es vocación y misión. Muchas gracias, señor Rodrigo. Sin duda alguna, nuestra realidad es compleja. Sin embargo, no se queda ahí. Gracias a Dios está, como dice el Papa Francisco, esta alegría del Evangelio, porque sabemos que el Señor de la vida viene a nosotros y nos invita a participar en la construcción de su reino. Muchas gracias por describirnos de manera tan rápida, tan clara, todos los puntos que se convierten en un desafío para la evangelización. Señor Enrique, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Monseñor Rodrigo. Como decía ya el Padre Eduardo, ha hecho como un resumen de todo lo que es el documento. Ya yo quisiera solamente hacer algunas puntualizaciones muy concretas.
Una es en esto que él ya insistía, este cambio, este paradigma, esta cultura del descarte. En el fondo, la persona ha perdido su referencialidad. En el fondo, el hombre ya no sabe quién es, a dónde va. Si antes teníamos muy concreto y muy claro, recuerdo cuando niños decíamos que el hombre era hecho para amar y servir a Dios y que ir a gozar con Él. Y como que esto nos daba una referencia. El hombre, al quitar a Dios, ha perdido todos sus paradigmas y este problema antropológico, cultural, nos viene a desmotivar, nos viene a cuestionar y nos viene a dejar sin lazos, sin cosas, sin bases. Y es muy importante que repensemos esto. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué es el hombre? Lo estoy viviendo ahorita muy fuerte aquí en nuestra diócesis de Irapuato y en todo el estado. La violencia de un modo inusitado fue a nivel nacional. Los masacrados en este anexo, prácticamente 30 muertos. Y a los 3, 4 días en otra comunidad, 7 muertos. Y cada día ha habido muertos. Hace ratito me hablaban de un muerto. Y me decía alguna persona, ¿por qué? Y yo creo que porque hemos perdido la referencialidad hacia Dios, porque hemos perdido la esencia del hombre y ya no encontramos bases, lazos que nos sostengan. En uno de los anexos yo platicaba con un adolescente, 15, 16 años, y él me hablaba de su odio, él me hablaba de su historia, él me hablaba de lo que él ha sufrido, y a mí se me hacía imposible algún lazo donde sostenerlo, donde decirle esto tiene que hacerte salir. Hablaba de familia, no tiene noción de familia. Hablaba de amigos, tiene noción de clan, pero el clan en un momento, en otro. Hablaba de valores, ningún valor para él es importante más que el dinero, el poder, el arma. Y entonces, si el hombre se queda sin referencias, acaba sin valores. Y esto los obispos lo decimos muy claro en ese número 8. En múltiples ocasiones el Papa Francisco nos dice de esta cultura de descarte. El hombre sin Dios se pierde, el hombre sin Dios se acaba. Y por eso es tan importante los valores, la educación, tan importante la familia. Y en la tercera parte, que los obispos ya decimos una palabra como de esperanza, enunciamos eso, que cada persona es creada por Dios, es valorada por Dios. Si nos vamos al Génesis, es hermosísimo ese decir, imagen de Dios. Y pensemos en lo grande que es Dios y pensemos en lo grande que es cada persona en relación también con el hermano. ¿Cuántas veces sale en el Génesis la palabra hermano? No se entiende el hombre solo, aislado, ahogado, siempre va a estar en referencia con los demás. Y el hombre también sexuado, hombre, mujer, pero en esa complementariedad. Y finalmente, ya lo decía Monseñor Rodrigo, en esa referencia a la naturaleza, no como destructor de la naturaleza, sino como cuidador de la naturaleza, como dueño de la naturaleza, y dueño en el sentido del pleno dominio para hacerla crecer, para hacerla fructificar. Entonces, creo que los obispos tocamos bastantes puntos que, como decía Monseñor Rodrigo, habrá que leer y releer, porque cada punto es un punto de reflexión y un punto de arranque para poder dar esperanza en estos momentos tan difíciles, junto con el otro documento donde abrazamos a todo el pueblo de México. Creo que es una riqueza que podemos utilizar en estos días en nuestra reflexión para sostener y dar esperanza a nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Enrique.
Señor Rodrigo, usted tiene una especialización en educación y educación implica este educere, es decir, este conducir de la persona hacia afuera. El prefijo e hacia afuera, ducere, conducir. Y el llamado que nos está haciendo hoy la iglesia es conducirnos hacia una civilización del amor. Y la civilización del amor no es otra cosa más que reconocerme un don para los demás y reconocerme en esta dinámica relacional. El ser humano no se puede pensar aisladamente, se tiene que pensar en relación con el prójimo, con la creación y totalmente y principalmente donde tiene su punto de afianzamiento, de alguna u otra manera su punto de referencia para descubrir su fin y su sentido es su relación con Dios en donde se encuentra como criatura. Señor Rodrigo, lo escuchamos, adelante. Efectivamente, son 4 direcciones de relación: conmigo mismo, con los demás, con Dios, con la creación. Y aunque no lo menciona la declaración, aparentemente me salgo un poco de la declaración, pero quiero vincularme con el espíritu de las lecturas de los últimos 2 domingos. Y relacionando con estas parábolas del sembrador o del trigo y la cizaña que nos habla Jesús para hablarnos del reino de los cielos, tomo una imagen del Génesis, en que Dios nos pone al ser humano, varón y mujer, como señores del universo. No quiere decir como dueños absolutos y prepotentes, sino como administradores responsables, y dice 2 verbos: para labrar y cuidar, y los recuerda el Papa Francisco en Laudato Si. Para labrar y cuidar el jardín del mundo. ¿Qué viene siendo ese labrar y cuidar? Cultivar, arar, trabajar, proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. De modo que ese trabajo de administración responsable beneficie a nosotros, a las presentes generaciones y a las futuras generaciones. Y desde este enfoque que el Génesis nos situaría en nuestra relación con la creación, decimos aquí en San Cristóbal de las Casas, con la Madre Tierra, o más exactamente, como dice San Francisco de Asís, con la hermana Madre Tierra. Yo desde esta frase del Génesis quiero ver los 4 aspectos de relación. Labrar y cuidar no solamente la naturaleza, sino mi propia vida. Esa es la educación. Ir trabajando mi propio interior, mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Es el labrar y cuidar lo que Dios me ha dado para ir haciéndolo fructificar en mi propia vida. La relación con los demás, ir teniendo cuidado en esa relación desde la familia, que es el primer grupo humano donde aprendemos a ser hijos, aprendemos a ser hermanos y luego aprenden unos a ser esposos y papás y aprendemos a ser tíos o sobrinos, abuelos o nietos. En esa múltiple relación con toda la fatiga y la riqueza de la sociabilidad. Es el labrar y cuidar la relación humana y desde la familia, con otras familias, en la escuela, en la sociedad, en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, en el ambiente político, en todo ambiente humano, la relación humana. Y desde luego la relación con Dios. No podemos crecer en la relación con nosotros mismos y en la relación con los demás si no labramos y cuidamos la relación con Dios. Y aquí entramos de lleno en las parábolas de estos domingos, del sembrador, el trigo y la cizaña. Como nos dice San Agustín, bueno, antes de decir lo que dice San Agustín, en el mundo agrícola, el trigo siempre será trigo, la cizaña siempre será cizaña,
Pero en la interpretación que Jesús hace, le da pie a San Agustín para decir, hay veces que el trigo se puede volver cizaña y que la cizaña se convierta en trigo. Entonces nos invita San Agustín, el trigo no deje de ser trigo y la cizaña esmérese en ser trigo para el tiempo de la cosecha. Eso es labrar y cuidar nuestra vida, de modo que la palabra de Dios crezca, fructifique en nosotros. Y si cuidamos la relación con nosotros mismos, con los demás, con Dios, estamos cuidando la relación con la creación. Y todo esto, ya para terminar, recuerdo algo que Víctor Frankl, un psiquiatra judío de Viena, nos dice de una manera muy viva, muy intensa en su logoterapia, en 3 tipos de valores. Los valores experienciales. ¿Cuáles son? Todo lo que recibimos de la vida, de Dios, de los demás, de la creación, para saber decir gracias. Y no solamente los niños deben decir gracias, todos, también los adultos, cada día, incluso en la contingencia sanitaria, aprender a decir gracias a los que nos ayudan, a los médicos, a las enfermeras, a los sacerdotes, a las religiosas, a los empresarios, al de la tienda, gracias. El cada día, gracias. Son los valores experienciales. Segundo, ejercitar los valores creativos. ¿Cuáles son? Todo lo que damos a la vida mediante nuestras capacidades y dotes personales. Si en los valores experienciales era todo lo que recibimos de la vida, ahora en estos creativos es todo lo que damos a la vida. Saber dar y darnos, y no necesariamente algo espectacular y grandioso, sino algo muy propio, muy original, darnos a nosotros mismos aquello que solo tú, que solo yo vamos a dar y que eso sea significativo en la familia, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, educativo, político. Y un tercer grupo de valores, los valores actitudinales, o sea, la capacidad de dar sentido a situaciones también dramáticas e inevitables. Y aquí en la contingencia sanitaria estamos teniendo seres queridos que enferman, que fallecen. Situaciones dramáticas e inevitables. Podemos no ser responsables de eso, pero sí somos responsables de la actitud que asumimos ante eso. En mi caso concreto, murió Tere, la esposa de mi sobrino. Ya quedamos sin la ama de casa en la casa episcopal. Bueno, pues allí entramos todos. ¿Qué sentido le damos a esa realidad? Incluso el más pequeño, de 8 años, aprendió de mamá a hacer huevito con jamón. Pues ya varias mañanas me ha hecho huevito con jamón. El niño de 8 años sabe cocinar. Entonces, darle sentido a la vida dentro de las situaciones trágicas. Y así Víctor Frankl, este psiquiatra judío, nos ayuda a ver una perspectiva que nosotros encajamos en el sentido humano y también en el sentido espiritual. Que nuestra vida terrena fructifique para que la muerte no se vea como tragedia, sino como la puerta que nos abre a la vida eterna. Y en este sentido, si sufrimos con los seres queridos que murieron, si ellos murieron arrepentidos de sus pecados, entonces ahora están gozando de Dios y que más bien sea envidia nuestra, que ya gozan de Dios, para que nosotros pronto anhelemos estar con Dios por toda la eternidad. Y nos dice San Pablo, ya cuando se esté allá en la vida eterna, entonces veremos que los sufrimientos de esta vida terrena se quedan muy cortos ante el gozo de la gloria eterna. Muy bien, muchas gracias, señor Rodrigo. Es muy interesante, señor Enrique, que el señor Rodrigo ha enfatizado los cómo. Toda esta cuestión de recuperar los valores experienciales, creativos, actitudinales, nos ayudan a entender los cómo, y los señores obispos nos invitaron a la corresponsabilidad
y a una participación, dicen, subrayo, constructiva. Qué importante es que la iglesia esté en medio de la sociedad en diálogo y encuentro. Nunca en ruptura, nunca en ofensa, nunca en una dinámica, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, agria, es decir, de ruptura y de conflicto, sino que siempre guardando y viendo a la unidad. Lo escuchamos, señor Enrique. Creo que ya Monseñor Rodrigo ha tocado bastantes de los puntos que teníamos en la declaración conjunta de los obispos. Yo quisiera recalcar las partes finales que hacen como conclusión en lo que dice como apóstoles y pastores de la iglesia, a lo que nos comprometemos. Y dice que celebramos que cada persona es creada por Dios y que insistiremos frente a una cultura de descarte, que cada persona toda, quien sea, es hija de Dios y amada por Dios. Y esto necesitamos insistirlo mucho frente a una cultura que está despreciando a los más pequeños, que está despreciando a los que no saben, que está menosvalorando a aquellos que no tienen las cosas. Afirmamos también que la vida, toda la vida, desde su concepción, como ya lo decía Monseñor Rodrigo, hasta los ancianos, es de un valor grande. Por desgracia, hace 3 días platicaba en un hospital, dice, padre, con mucha pena le digo que estamos llegando ya a una situación en que nos veremos forzados a escoger a quienes vamos a dar los insumos necesarios para el COVID. Y es eso, despreciar unas vidas y apreciar otras, quizás o porque hay dinero o quizás porque hay estima o porque vemos muchas cosas en otro sentido. Cada persona entonces merece el respeto y a eso nos comprometemos, a juntos dar el respeto a cada persona. Es bien difícil construir cuando uno se siente más pequeño que el otro. Es bien difícil construir cuando alguien es tan grande que no es capaz de escuchar a los demás, cuando solo su pensamiento cuenta. Como iglesia tendremos que aprender a dialogar, pero a proponer, a escuchar, pero también a decir nuestra verdad. No se vale aquí ser autorreferenciales, pero tampoco se vale quedarnos callados frente a injusticias, frente a desprecios, frente a desprecio de la vida humana. Necesitamos hablar, decir, y en un diálogo franco con toda la sociedad, necesitamos seguirlo diciendo, seguir insistiendo que cada persona es muy valiosa, porque parecería que no es el mismo valor. Alguien haciendo como una parodia cuando el Papa nos hizo aquella referencia en aquella noche tan bella donde hizo la oración y que decía, todos vamos en la misma barca y vamos gritando, sálvanos, Señor. Decía, no, pero es que hay unos que en la barca ya agarraron un puesto de seguridad y no se vale tener esos puestos de seguridad. Necesitamos ser hermanos, ser copartícipes, estar junto con el otro. Si no, estamos dando al traste con toda la teología, y no solo con toda la teología, sino con todo el humanismo, porque estamos destruyendo a las mismas personas. Entonces, me gustan mucho los compromisos que hacemos en esta declaración, porque son cosas muy concretas, no las alcanzo a decir, son como 10 cosas muy concretas, pero vale la pena retomarlas y ojalá en otro diálogo se tome cada una de esas, porque en el fondo está lo que vale la persona, lo que es la persona, de lo que es capaz la persona y cómo podemos entrar en ese diálogo con Dios, con nosotros mismos, con la sociedad y con los demás, partiendo de lo que nosotros somos y de lo que es el otro. El otro también es valioso, el otro también tiene palabra, el otro también tiene que ser escuchado. Ojalá tomáramos esta actitud
de respeto, de escucha y de construir juntos este mundo, que ahora será muy diferente, será otro. Tendremos que construir, educar, soñar, vivir de otra forma. No se puede vivir de la misma forma en que estábamos viviendo. Será un reto grande, pero una aventura bonita también. Todas las crisis nos hacen salir adelante de una forma diferente. Y si el Señor nos pone en esta crisis, tendremos que salir adelante de esta crisis con nuevos paradigmas, con nuevas formas de educar, con nuevas formas de vivir, con nuevas formas de relacionarnos. Muchas gracias, Monseñor Enrique Díaz. Yo invito a todos a leer el documento, a reflexionar en el documento, a detenerse en las citas del documento, al compendio de doctrina social cristiana, al proyecto global de los obispos 2031-2033 y por supuesto a todas esas referencias que tienen que ver con la aparición de María de Guadalupe, que también es un toque que tiene muy clara la declaración. Mientras los señores obispos formulan sus conclusiones, me gustaría leer algunos saludos. Julio Garnica saluda a Monseñor Rodrigo desde León, Guanajuato. Alvarado Bautista dice, es un gusto escuchar a Monseñor Rodrigo Aguilar. Saludos también desde Valle de Santiago, su tierra, allá en Guanajuato. Una radiodifusora nos manda saludos, se llama Una estrella que ilumina tu camino, 101.7 FM. Laura Palazuelos Plazas nos manda saludos. El arquitecto José Martínez también nos manda saludos. Gerardo Rodríguez, un saludo muy grande a los dos obispos. Margarita Polanco, gracias, señores obispos. Dios nos conceda, como dicen, la paz. Chelo Ayala, hermosas palabras. Gracias, Monseñor Rodrigo. Patricia García Peláez, buenas tardes. Gracias por esta plática. Enrique Alvarado, saludos y bendiciones a Monseñor Obispo Rodrigo Aguilar Martínez y a Monseñor Obispo Enrique Díaz Díaz y a un servidor. Muchas gracias por las palabras que nos comparten. Saludos desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Berta Ballesteros Silva nos dice, qué importante reflexionar sobre estos dos temas. Gracias por compartirnos sus conceptos y experiencias. Juan Arroyo dice, gracias por iluminar con la verdad de Cristo estos momentos difíciles. Saluda a ambos y a un servidor, recuerdo, él es de Irapuato, un empresario nos manda saludos. Mercedes Ramírez, señor obispo Enrique Díaz, saludos desde Nevada, Estados Unidos. John Roche dice, saludos don Enrique desde la nueva diócesis de Iztapalapa. Leonardo Morales dice, muy interesante todo lo que se está exponiendo. Saludos desde la arquidiócesis de Acapulco. Saludos, Monseñor Rodrigo y Monseñor Enrique. También nos llega un comentario de Margarita Polanco. Dice, qué bonito es ver sonreír al dar su mensaje a los tres participantes. Gracias a todos. Juan Ramón Franco dice, buenas noches y saludos a los señores obispos. Sus palabras siempre nos hacen reflexionar. Dios los bendiga. Silvestre Chacón, saludos al señor obispo Enrique Díaz de Irapuato. Julie Camix dice, Dios los siga iluminando. Lola Rodríguez nos felicita por esta transmisión. Muchas gracias, dice Ani Montiel, que Dios nos siga bendiciendo. Adela Correa, saludos desde Sinapecuaro. Todos los fieles laicos presentes en esta presentación les invitamos a participar en las campañas de 40 días por la vida de Irapuato y Salamanca. Nos invita Juan Arroyo a esta actividad de la diócesis de Irapuato y Salamanca. Señor Rodrigo, lo escuchamos con sus conclusiones. Sí, como para personalizar. Hemos sido actores de la cultura de muerte. No lo podemos negar. No se trata nada más de decir de otros. Nos hemos hecho daño a nosotros mismos, hemos dañado a otros, hemos dañado la creación, nuestros pecados, una ofensa contra Dios.
Pero, recordando una palabra que ha inventado el Papa Francisco, hemos sido misericordiados por Dios Padre. Pues ahora, seamos misericordiosos como el Padre, promoviendo la cultura de vida. Hay muchos retos, no nos resignemos, no nos dejemos abatir por la cultura de muerte. Tenemos que remar contra corriente, pero no perdamos la esperanza. Contamos con el amor misericordioso de Dios Padre y con el testimonio de Jesús que ha dado la vida por nosotros. Se nos fue el audio del señor Rodrigo al final. No sé si podamos recuperar. Si puede checar su audio, señor Rodrigo, se nos fue la última ¿Se partecita. escuchaba? Sí, se escuchó perfecto. Ah, perfecto, muy bien. El señor Enrique, adelante, lo escuchamos. Solamente dos palabras. A mí me ha servido mucho el lema que tengo, yo estoy contigo. Y esa en tres sentidos. El primero es, el Señor Jesús siempre está con nosotros. Dios siempre acompaña a su pueblo. Cuando parecía la situación más perdida de esclavitud, Dios estaba con su pueblo. Cuando parecía que no tenía nada de sentido, Dios le dice al profeta, yo estoy contigo. Cuando Cristo envía a sus apóstoles, su palabra es, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Entonces es una certeza y una seguridad de que Cristo en estos momentos nos acompaña. Pero también María de Guadalupe nos acompaña. No estoy yo aquí que soy tu madre, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué más puedes querer? Entonces, María de Guadalupe también nos dice, no, yo estoy contigo. Y una palabra nuestra también sería, yo también estoy contigo, al otro, al hermano, a quien sea. Es compromiso de cada uno de nosotros estar con el otro. Con la fuerza de Jesús, con la fuerza de María, con la fuerza de Jesús resucitado, con la fuerza de María que nos ama y con el compromiso serio de cada uno de nosotros. Muchas gracias, señor Enrique. Es muy interesante cómo el documento también nos sitúa en el mensaje guadalupano, con el Nican Mopogua, en medio de una peste. Y precisamente las promesas de María de Guadalupe, pues a San Juan Diego, diciendo, no te preocupes, que aquí estamos y está el Salvador en medio de nosotros. Yo me quedo también con las palabras del señor Rodrigo. Estamos llamados a la conversión todos, no solamente algunos, estamos llamados a la comunión todos, estamos llamados a la solidaridad todos. Tenemos que promover esta amistad social que tiene que pasar por un proceso de reconciliación. Las claves que nos pone el Papa Francisco en este documento precioso, Evangelii Gaudium, es diálogo y encuentro, siempre, diálogo y encuentro. Pues muchas gracias, señor Rodrigo, por haber hecho este esfuerzo de estar con nosotros. Señor Enrique Díaz, muchas gracias por la confianza y por este ánimo pastoral para impulsar estos diálogos por la esperanza. Muy buenas noches, los esperamos el día de mañana con una transmisión muy particular. Platicaremos con dos científicos, uno de la UNAM, otro del Politécnico Nacional, con el fin de hablar sobre la encíclica social Laudato Si. Señor Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un saludo al auditorio. Señor Enrique, gracias. Muy buenas noches. Gracias, el Señor les bendiga a todos. Los esperamos. Ayúdenos a difundir este esfuerzo también de evangelización. Muy buenas noches a todos. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, a su productor ejecutivo, el licenciado José de Jesús Martínez. Muchas gracias. Buenas noches.